Empezamos ya. Bueno, guztioi, eta ongi etorri Aquariumera. Buenos días a todos y bienvenidos al Aquarium. Bueno, para esta Fundación Oceanográfica es un honor que el simposio para la inauguración de Ondalea se realice en nuestras instalaciones. Una obra de Cristina Iglesias que creo que va a dar la vuelta a la ciudad. Desde su fundación, hace ya más de 100 años, llevamos mucho tiempo aquí, el afán de esta sociedad ha sido inculcar a la sociedad la conservación y el estudio del medio marino. Para eso dispusimos de un aquarium que, además de enseñar las especies del Cantábrico y tropicales, queremos concienciar a la juventud y sobre todo a la niñez de que la conservación del mundo marino es fundamental para que la Tierra siga en su desarrollo. A principios del siglo pasado, la creencia universal era que el mar era una fuente inagotable de alimentos, y así se trabajaba, e incluso que era un basurero inagotable. Allí se echaba todo, y decían, como las 3/4 partes de la superficie de la Tierra es agua, no hay que preocuparse. Pero claro, ahora somos 7.000 millones, y o lo cuidamos o nos hundimos con ellos, nunca mejor dicho. Biólogos conocidísimos y famosos como Don de Buen y su hijo Fernando, que trabajaron aquí ya en los años 50, decían que el mar no es una fuente inagotable de alimentos, que había que conservar las especies marinas y extraer lo que podían dar sin desaparecer. La primera escuela de pesca de todo el Estado español se hizo aquí, a instancias de la asociación, de esta sociedad oceanográfica. Tuvo su sede en la parroquia de San Pedro, que todos habréis pasado al venir hoy, y fue el germen de otras numerosas escuelas que se expandieron por todo el Estado y de la actual de Pasajes. En ella se formaron todos los pescadores y muchos marinos ya jubilados, pero de aquella generación. En la actualidad, nuestros ingresos, como sabéis, provienen de la exhibición de las especies. Llevamos un año muy malo, pero continuamos colaborando en la investigación con institutos como ASTI y el IEO, Instituto Español de Oceanografía, y vienen con frecuencia estudiosos. Pues nos suele venir uno que viene a estudiar el ojo de la anchoa, que por lo que se ve es la única que tiene un ojo especial. La obra de Cristina está situada, por lo menos para las donostiarras, en un lugar emblemático, el faro de la isla, al que todos hemos ido de niños y de mayores. Estoy convencido de que va a ser un revulsivo artístico para la ciudad y para que esta sociedad tome conciencia de que es obligado cuidar nuestro entorno y sobre todo el entorno marino que tanto hemos castigado y se están generando desastres ecológicos. Muchas gracias, Cristina, por esta maravillosa obra que has donado a tu ciudad, y cuenta con la colaboración y el apoyo de este Aquarium, que esperemos siga otros 100 años, y para todo lo que sea preciso, aquí estamos. Eskerrik asko, muchas gracias. Egunon, eta ongi etorri guztioi, mila esker, Jose Ignacio Espel, zuen etxean harrera egiteagatik, harrera beroa beti bezala, beti plazerra da, benetan Donostiako Aquariumera etortzea. Eta eskerrak, bereziki gaur, Cristina Iglesiasi, gurekin hemen izateagatik, eta 5 urteko ibilbide honetan, puntu honetaraino iritsi ahal izan garelako. Baita gaur aurkeztera gatozen nazioarteko sinposiumaren antolaketan laguntzaile diran eragilei. Euskal Herriko Unibertsitatea, udako ikastaroak, BBVA Fundazioa, IOBE eta Eusko Jaurlaritzako Garapen Ekonomiko eta Ingurumen Saila, hala nola Gipuzkoako Foru Aldundiko Ingurumen Saila ere. Benetan eskertzen dizuegu ekimen honetan bidelagun izatea. Donostia se dispone a levantar el telón de una obra que sin duda va a marcar época. La intervención de Cristina en el faro de la isla Santa Clara
va a ser un hito, no solo de nuestra ciudad, no solo para la trayectoria de Cristina, sino que va a ser un hito en la escultura y en el mundo artístico internacional. Es un ejemplo de una forma de entender la escultura pública, transformando lugares remotos y abriendo debates sociales. Ondadea va a saldar por fin la deuda que nuestra ciudad tiene con Cristina Iglesias, aunque creo que ahora hemos adquirido una nueva deuda contigo, una vez que hemos llegado a este punto. Y vamos a saldar esa deuda, además, de una forma brillante, recogiendo todo el universo artístico de Cristina, que es muy hermoso y muy profundo. Ondadea kultur mugarri berri bat izango da gure hiriarentzat. Uharteko itsasargia nazioarteko erreferentzia artistiko eta kultural bihurtuko ditu. Lan honek gainera testuinguru berezi bat izango du. Cristina Iglesiasek itsasoaren zaintzaren inguruan, ingurumenaren inguruan gogoeta bultzatu nahi du eskulturaren bitartez. Eskultura publikoa ulertzeko era berri bat dakarkigu Kristinak. Eta horretarako, artearen gozamenaz gain, nazioarteko sinposium bat ere izango dugu, ekaineko lehenengo astean, Ondadea herritarrentzat zabalduko den aste horretan. Izan ere, ekaineko lehen egun horietan, hainbat ekimen eta aktibitate antolatuko dira, guztiak Ondadearen inguruan. Adibidez, datorren ekainaren 2an irekiera instituzionala egingo dugu. Santelmo Museoan ere, egun berean, Ondadearen sorkuntza prozesuaren erakusketa bat irekiko dugu. Eta hemen bertan, akuariunean, gaur aurkeztuko dizuegun nazioarteko sinposiuna egingo dugu. Eta asteburuan, ekainaren 5 eta 6an, eta hortik aurrera, publikoari zabalduko zaio Ondadea. La primera semana de junio será, por tanto, la semana de Ondadea en Donostia. Junto a un acto institucional de apertura se van a organizar diferentes actos para la puesta de largo de esta obra única. En el Museo San Telmo se va a exponer una muestra con el proceso creativo de Ondadea, que va a recoger desde el principio cómo Cristina ha ido moldeando esta obra. Durante los días 3 y 4 se celebrará aquí, en el Aquarium Donostiarra, el simposio internacional que hoy os anunciamos y presentamos. Y ya a partir del 5 de junio, sábado, la obra estará formalmente abierta para su visita. Es importante señalar y recordar, eso sí, que para visitarla es imprescindible reservar hora, tanto por motivos de aforo, porque se ha considerado que es imprescindible también mantener cierto control y limitaciones en las visitas a la isla. En este momento, y por las limitaciones que estamos viviendo derivadas de la situación de COVID, 125 personas al día podrán visitar esta obra. Y cuando superemos esta situación, llegaremos al doble, a 250 personas que podrán visitar esta obra. Pero insisto, para poder hacerlo, habrá que pedirlo de antemano e inscribirse previamente. Quien quiere visitar Ondadea tiene que reservar día y hora, y para ello ya está operativa la web ondadea.eus. La visita es gratuita, durará cerca de 20 minutos y únicamente habrá que pagar el billete del barco que va a la isla. Durante los 10 primeros días, eso sí, tampoco habrá que pagar el billete del barco que va a la isla. Será absolutamente gratuito. Bizita beraz, doakoa izango da, 20 minutu inguru iraungo du bizitak, baina hori bai, erreserba egiteko, ezinbestekoa izango da, ondadea.eus webgunearen bitartez egitea. Estamos dando los últimos pasos. Estamos trabajando contrarreloj para que todo esté dispuesto, para que la isla recobre su aspecto habitual. Hay que decir que Cristina ha tenido un empeño y un cuidado exquisito en que todo se realice cumpliendo exigentes estándares de cuidado y estándares medioambientales. Pero creo que el resultado va a sorprender y va a emocionar. Cristina, el camino que iniciamos hace 5 años está a punto de llegar a su conclusión. Pero bueno, inicia también una nueva etapa con Ondadea en Donostia. Estoy seguro de que esta obra va a ser algo muy especial para ti, pero te aseguro que para mí también lo es. Y estoy convencido de que los donostiarras lo van a acoger con muchísimo orgullo. Eskerrik asko.
Bueno, egunon. El que la presentación de Ondalea a todos los ciudadanos se englobe dentro del Foro de Sostenibilidad es un honor y un privilegio y una oportunidad. Siempre pensé que deberíamos, y así lo hemos hecho, organizar un simposio para, de esta manera, que la apertura sea una celebración, pero que sobre todo proponga un diálogo y un lugar de encuentro y de posible discusión sobre temas que nos preocupan a todos y que a mí me preocupan no solo ahora, sino llevo también trabajando en diálogo con científicos, geólogos, biólogos marinos, oceanógrafos y también pensadores del arte, para encontrar ese lugar de encuentro, o sea, para encontrar un lugar de diálogo, un lugar donde yo pueda también pensar que el arte, la escultura al aire libre, cualquier intervención en el paisaje puede también llevar luz a temas que nos preocupan a todos, a temas como la protección de las costas y los mares, que al fin y al cabo hablan de la construcción del tiempo y la memoria del tiempo, que son inspiradores también en mi trabajo. Y espero que la ciudadanía acoja esta obra como algo de todos. Es un lugar público, he dicho muchas veces que también representa una idea de lo remoto dentro de la ciudad, que nos da lugar a que ese lugar de encuentro nos permite que ese lugar de encuentro que propone la pieza verdaderamente se utilice también, no solo para visitarla, sino también puede haber en la campa alrededor o dentro encuentros que puedan ser de poesía o de discusiones sobre los temas que sean pertinentes como he dicho. Y nada más, solo también agradecer sobre todo a la ciudad haber creído en esta obra, al alcalde muy en especial que cuando le conté esta idea enseguida la vio y vio que era posible, y también a la Universidad del País Vasco, al BBVA, que ha ayudado a todos los que participamos, y ahora con el simposio, como digo, para mí es muy, muy importante que ya hicimos un simposio cuando hice estancias sumergidas en el Mar de Cortés en Scripps, que es el Instituto de Oceanografía de San Diego, también con gente interesante, como digo, del mundo en aquel caso sobre todo de biólogos marinos. Y creo que ese diálogo que el arte puede tener con la ciencia es muy importante, y también con la literatura, etcétera. Muchísimas gracias a todos. Hola, buenos días. En representación de la Fundación BBVA, simplemente lo que quiero transmitir es que cuando se nos propuso la oportunidad de participar o de apoyar de alguna manera este gran proyecto, vimos que realmente sintetizaba lo que es el objetivo final de la Fundación BBVA desde hace 2 décadas, ¿no? Que es, por un lado, el tema del medio ambiente y el tema de la cultura, y esa conexión de la que hablaba Cristina. Realmente, de las diferentes maneras de apoyar la Fundación esta iniciativa que se nos planteaban, vimos que el simposio era el lugar natural para nosotros, porque podíamos aportar ese conocimiento de 2 décadas de trabajo, tanto con el mundo de la comunidad científica del medio ambiente como del mundo de la cultura. Y realmente pienso que es interesante también como ejemplo de esa colaboración entre una institución privada y el mundo de la institución pública, porque al final el objetivo debe ser común y es aportar algo a la sociedad. Y creo que esta obra va a aportar mucho a esta ciudad, y creo que este simposio, como decía Cristina, puede aportar un arranque también de reflexión
sobre cuál es la situación de los océanos, cómo se ve desde la cultura, porque al final cultura y ciencia son conocimiento y oportunidad de crear oportunidades para la sociedad, individual y colectivamente. Por lo tanto, estamos muy convencidos de que este va a ser un proyecto de éxito, sin duda alguna. Y dentro de esa posibilidad de colaboración, lo que veíamos era que realmente ya existía una iniciativa en la que es enmarcar claramente este simposio, y es el Foro de Sostenibilidad, que en la que la Fundación colabora con la Universidad del País Vasco en los cursos de verano, que es una iniciativa en la que además tenemos la suerte de contar también con las instituciones vascas, Gobierno vasco, Diputación, y con el Ayuntamiento en este proyecto en concreto. El Foro de Sostenibilidad nace también como un punto de encuentro, como decía Cristina, y de reflexión. Y es la deriva también de una colaboración estrecha de décadas entre la Fundación BBVA y la Universidad del País Vasco. Creo que esto puede ser un hito y que debe ir a más. La sostenibilidad es un tema que a todos nos preocupa, pero que no puede ser una novedad o algo pasajero. Nosotros llevamos 2 décadas trabajando en ello, pero tiene que ser algo que todos tengamos en mente porque es nuestro presente y es el futuro. Entonces, simplemente invitar a que la gente, el público, se anime a participar en este simposio y, desde luego, a visitar la escultura de forma ordenada, como ha dicho el alcalde, porque hay que respetar también los tiempos y las formas del medio ambiente. Y para nosotros simplemente dar las gracias a todos por darnos la oportunidad de ser parte de este gran proyecto. Muchas gracias. Egun on guztioi, Euskal Herriko Unibertsitateko Uda ikastaroen zeregina da herritarrei zientziaren, kulturaren eta artearen aurrerapenak helaraztea. Munduan gertatzen ari denari zo gure gizartearen erronkei kasu eginez. Gure 40. edizioan aurten Kosta Harritsua, Geologia, Ekologia, Eskultura, nazioarteko sinposioa eskaintzen dugu harrotasun handiz. Non, nazioarteko adituek, Cristina Iglesiasen ondalea lana aurkeztuko duten disiplina anitzeko ikuspegi batetik. Sinposioa artearen eta zientziaren arteko elkarrizketa emankor gisa sortu da. 6 txosten gonbidatu eta 2 mahai inguru zientifiko izango ditu, non batuko diren geologoak, biologoak, ozeanografoak, konservadoreak, artearen historialariak eta idazleak. Aukera ezin hobea izango da, dudarik gabe, gu guztiontzat Cristina Iglesiasen obrara hurbiltzeko eta Badiako itsasargi berriaren ateak irekitzeko. Esan den bezala, ekimen hau Donostiako Iraunkortasun Foroaren baitan eskaintzen da nazioarteko sinposio gisa. BBVA Fundazioarekin batera, Donostiako Udala, Gipuzkoako Foru Aldundia, Eusko Jaurlaritza eta IOBeren lankidetza emankorra eskertuz. En los cursos de verano de la UPV-EHU es nuestra labor trasladar a la ciudadanía los avances del conocimiento, de la cultura y del arte, atentos cada verano a lo que acontece en el mundo, a las grandes cuestiones y a los retos de nuestra sociedad. El Simposio Internacional La Costa Rocosa, Geología, Ecología, Escultura, organizado en colaboración con los cursos de verano de la Universidad del País Vasco y con el apoyo de la Fundación BBVA, se enmarca dentro del Foro de Sostenibilidad Donostia que desarrollamos en colaboración con el Gobierno vasco, IOBE, el Departamento de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Guipúzcoa y el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián. Pues bien, el Simposio Internacional que tenemos el honor de presentar hoy está codirigido por el experto de arte contemporáneo, James Lingwood, director y cofundador de Art Angel, uno de los mayores expertos en la obra de Cristina Iglesias,
y lo codirige el geólogo y oceanógrafo Adolfo Uriarte, director de Patrimonio Natural y Cambio Climático del Gobierno vasco. Será también coordinador Manuel Soto, catedrático de Biología Celular, subdirector de la Estación Marina de Plencia de la Universidad del País Vasco. El simposio, se ha dicho ya, se ha concebido como un diálogo interdisciplinar para compartir el pensamiento en los campos del arte, la literatura, la geología y la ecología a través de 6 ponencias invitadas y 2 mesas redondas en las que participarán, entre otros, además de Carlos Duarte, Premio Fronteras del Conocimiento de la Fundación BBVA, oceanógrafo y una persona de reconocidísimo prestigio en su ámbito científico, Penélope Curtis, escritora y profesora invitada, que está basada en Washington, en el National Gallery of Art, Russell Ferguson, profesor en el Departamento de Arte de la Universidad de California, Beatriz Herráez, historiadora del arte y directora del Museo Vasco de Arte Contemporáneo Artium, Asier Hilario, geólogo y presidente actualmente de la Comisión Internacional del Patrimonio Geológico, y Lisa Lefebvre, comisaria, editora y escritora y gran conocedora de la obra de Cristina Iglesias, y si ella me permite desvelarlo, ella misma también participará en una de las mesas redondas, cosa que realmente va a ser una oportunidad y un lujo para todos los donostiarras y todo el que se quiera acercar al simposio. Pues bien, estos expertos internacionales abordarán la obra de Cristina Iglesias desde una perspectiva multidisciplinar en la que Hondalea servirá a la vez de inspiración y objeto de estudio a la hora de aflorar las conexiones entre el arte, la naturaleza, entre la escultura, la geología y la literatura. El faro vuelve a brillar para todos con luz propia en el centro de la bahía y este simposio internacional servirá para prepararnos a cruzar el umbral de este nuevo espacio fantástico que nos ofrece una experiencia única de conexión con el medio ambiente y con la naturaleza. Todo esto tendrá lugar en el transcurso de 2 sesiones, la tarde del 3 de junio y la mañana del 4 de junio, como ha dicho el alcalde, en el auditorio del Aquarium, al que agradecemos infinitamente su disposición y su generosidad. También se podrá seguir, para todo aquel que no pueda acercarse, por Zoom, online, a través de la plataforma de los cursos de verano. Discurrirá en euskera, en inglés y en castellano con traducción simultánea. La matrícula, y termino ya, está abierta desde hoy, con precios públicos y gratuita para los estudiantes. Y no me queda más que invitaros a venir, os esperamos a todos y estamos seguros de que será un gran honor y un gran éxito. Eskerrik asko. Disculpad, si alguien tiene alguna pregunta, por favor que levante la mano y le acercamos el micrófono, ¿vale? Hola, buenos días. ¿Podrían concretarnos en Ecogoya, igual el propio alcalde, el día 2, cómo será esa inauguración oficial? No sé si ya lo tienen detallado, lo tienen organizado. Bueno, será... ¿Se oye? ¿Entzuten da? A ver, yo creo que todavía faltan los últimos detalles. Sabemos que es el día 2, será por la mañana, previsiblemente, y con representación institucional de las instituciones vascas, tanto gobierno como Diputación Foral, Ayuntamiento. Pero bueno, ya os pasaremos el detalle más concreto de la hora, etcétera, etcétera, porque eso todavía está por ajustar. ¿Pero será in situ en la isla? Bai. No es una inauguración. A ver, que quede claro, lo que hay es una apertura durante la primera semana de junio, bueno, con distintas partes, por decirlo de alguna manera, y bueno, pues una parte es también institucional. Pero bueno, forma parte del conjunto de la apertura que se produce en toda esa semana, de la que también son parte del propio simposium, o después también el funcionamiento de las visitas previa demanda, etcétera, etcétera. Bueno, también los medios de comunicación tendréis vuestro hueco para que podáis asistir, etcétera, etcétera. Bueno, será una semana completa de apertura, por decirlo de alguna manera.
Hola, buenos días. A lo largo del verano, ¿cómo van a ser las visitas? ¿Diarias, semanales, siempre organizadas y pidiendo también reserva? A ver, diarias y siempre organizadas. Eso está claro. ¿Cómo van a ser exactamente? Pues me permitirás que no te lo pueda decir exactamente porque ya he dicho antes que ahora estamos trabajando sobre un escenario de 6 personas, porque las restricciones que tenemos así nos lo marcan obligatoriamente, y con 20 minutos y haciendo la cuenta, pues eso nos da que en un día podemos llegar a acercar allí 125 personas, ¿no? Cuando eso varíe, que no sé, ni yo ni no sé si nadie de aquí sabrá cuándo variará esa condición, bueno, pues podremos entrar a otras cifras en las que ya, bueno, pues en lugar de 125 pueden llegar a ser 250, pero en cualquier caso siempre queremos mantener un número que no represente un impacto sobre la isla y que sea perfectamente gestionable y sostenible. Pero la gente que en verano va por su cuenta pues a la isla pues no digo ya nadando, ¿verdad? Pero en fin, en la misma motora de la isla o por sus propios medios, ¿esas personas pueden acercarse a la obra o no? Si han hecho reserva previa, sí. O sea, nadie obliga a ir en el Aitona Judián, quiero decir, pero si tú has ido por tu cuenta de la isla y quieres ver la obra, tienes que hacer la reserva. Con un código y podrás verla. O sea, no obligamos a que se vaya en el Aitona Judián. Si quieres ir nadando, muy bien. Pero la reserva para poder verla en un horario la tienes que hacer. Si no, si vas a la isla sin más, sin haber hecho la reserva, podrás disfrutar de la isla, como siempre, pero no podrás visitar la obra. El día 2 se abre para las instituciones, pero ¿el público el mismo día 2 o cuándo empieza el público a poder ir? El 5. Vale.